Idealmente estaría bárbaro poder hacer un ida y vuelta durante la misma charla, pero bueno, visto y considerando los problemas de conectividad y todo, es como que creo que va a resultar más fácil así. Y después sí, una vez que haya terminado con la presentación, sí ya habilitar al ida y vuelta, preguntas, comentarios, cuestionamientos, críticas, lo que les parezca. Bueno, como han hecho en charlas anteriores, pero para los que no estuvieron participando de las mismas. Bien, ahora sí, introduciendo un poco lo que es esta charla de título La pandemia como oportunidad para no volver a la normalidad. Está anclada justamente en este contexto que nos atraviesa a todos, que es el de la pandemia de COVID-19, pero obviamente desde mi perfil como ambientólogo y que trabajo básicamente en educación ambiental hace mucho tiempo, actualmente en la universidad y también mucho con el Colegio Cumark y bueno, con la Fundación Cumark, en particular con el programa de alfabetización ambiental. En ese marco voy a hacer yo mi análisis, mi aporte, y claramente, bueno, adelantando, va a estar bastante atravesado por un enfoque sistémico. Y bueno, obviamente la pregunta esta trata de ser provocadora como para la discusión. Como también ya casi es como no sé, algo ya tradicional, si se quiere, en este ciclo de charlas, de plantear algunas preguntas disparadoras para la discusión, o para ir pensando antes, o incluso generando nuevas preguntas, que casi es como la marca registrada de lo que es Cumark, ¿no? Incluso el mismo nombre lo indica, ¿no? El colegio, la fundación, la comunidad en sí misma. Estas son las preguntas que yo incluí en el mail de invitación, y no son solo preguntas como para entrar en calor, sino que al final decidí usar las mismas preguntas como para estructurar toda la charla. Entonces, arrancando, ¿no?, por lo primero, de qué es la normalidad, obviamente recurrí bueno, a quien más sabe de todo en las definiciones, que es la Real Academia Española, que bueno, muchas veces no estamos tan de acuerdo con lo que dice, pero bueno, y como pasa muchas veces, ¿no?, buscamos la definición de algo y termina llevándonos a tener que buscar otra, ¿no?, porque cuando hablamos de normalidad nos dice que es una cualidad o condición de normal, ¿no? Y bueno, y ahí aparece lo de volver a la normalidad, que justamente remite a mi título, ¿no? La pandemia como oportunidad para no volver a esa normalidad. Entonces, bueno, buscando qué es normal en la misma Real Academia, aparecen, bueno, varias definiciones, de hecho había varias más que las terminé recortando, pero bueno, las que más tomo, me parece que son las que más se anclan con el uso que le solemos dar a esta palabra, es lo que es habitual u ordinario, ¿no? Lo que esperamos de algo que así sea, ¿no? Que en un punto también sirve de norma o de regla, ¿no? Y que se ajusta justamente a esas normas que fijamos de antemano, ¿no? Lo que es habitual, lo que esperamos que sea algo en particular, ¿sí? Eso es lo normal, esa es la normalidad. Entonces, tomando esto, ¿no?, esto que acabo de definir, pero también anclándolo con el título de la charla, ¿sí? Una cuestión que me gustaría empezar a desmenuzar entre todos, habilitando después las voces hacia el final, es si es normal cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y bueno, qué mejor respuesta para esto que, bueno, ciertas imágenes. Esto estuvo circulando ahora cuando bueno, fue lo de la pandemia y cuando arrancó la cuarentena, quizás le llegó, pero bueno, a mí me encantó, ¿no? Las viñetas a veces son como un recurso reflexivo muy interesante, y nos marca un poco cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Muchas veces a través de, bueno, de los zoológicos que por suerte poco a poco van desapareciendo, ¿no? Bueno, se van desfavoreciendo su existencia, pero un poco remite a la desconexión que hemos terminado generando con la naturaleza, ¿no? Cuán lejos que estamos, nosotros no, viviendo en Bariloche, por suerte tenemos una cercanía bastante grande, pero así todo, mucha gente acá en Bariloche no necesariamente está tan conectada, ¿no? Y termina pasando que tenemos, o sea, acudimos a instrumentos como un zoológico para, desde una vidriera, ver como algo exótico a un animal, pero ahora, bueno, en esta cuarentena, en este aislamiento social preventivo y obligatorio,
se ha dado vuelta un poco la situación y somos nosotros los que estamos atrás de la vitrina, ¿no? Y son los animales, es la naturaleza la que quizás ha tenido oportunidad de, bueno, de recuperar sus espacios, sus hábitats y observarnos adentro, ¿no? Encerrados. Pero bueno, más allá de esto, de esta viñeta, como para poner un poco en contexto de pandemia y de cuarentena, otra imagen muy típica, ¿no? Si queremos ver cómo nos relacionamos con la naturaleza, es esta, ¿no? Que esta en particular es acá en Argentina, en el norte, ¿sí? Es el monte, típico monte del norte, del Gran Chaco americano, donde vemos que está el paisaje totalmente intervenido en orden de, bueno, de aprovecharlo con intenciones agrícolas, en particular de la soja, ¿no? Es la llamada sojización del territorio, ¿no? Como ha ido avanzando la soja, incluso en territorios de suelos que no son favorables, como los de la Pampa, para este tipo de cultivos, y bueno, y obviamente siendo un monocultivo con todo el paquete tecnológico y demás, ¿no? Pero bueno, esta es la típica foto que muestra cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Y en nuestro país en particular y en tantos otros. Esta no es de nuestro país, sino que es del Amazonas, pero bueno, podríamos encontrarlo en muchos lugares. Está bueno, a mí me llamó bastante la atención el cuán limitado, cuán fuerte es el contraste con, bueno, lo que quedó, ese mini parche de bosque, eh, versus el resto, ¿no? Que tranquilamente pudo haber sido arrasado el bosque para, por ejemplo, para la ganadería, que sería otro driver, otro motor para, para la modificación y el cambio de uso del suelo, ¿sí? En general. Y es otra de nuestras formas de vincularnos con la naturaleza, siempre yendo por el lado de la negativa, obviamente, ¿no? Tenemos también otras formas más positivas. Pero bueno, la fragmentación del hábitat es otro, así como la deforestación mostrada anteriormente, está totalmente vinculada a la fragmentación y bueno, con muchas consecuencias que vamos a desarrollar ahora en un ratito. Claramente otro tipo de avance, además del agrícola ganadera, es el avance de la urbanización, también podría ser de las industrias o de las infraestructuras, por ejemplo, no sé, represas hidroeléctricas o lo que fuera, bueno, todo lo humano que avance sobre la naturaleza, y esta foto también es de Brasil, en particular esto es en Manaus, y bueno, y ahí vemos cómo la urbanización, sí, la ciudad avanza y seguramente seguirá haciéndolo sobre la selva, ¿sí? Bien, entonces, la pregunta que yo había hecho anteriormente, si me deja volver, ¿sí? Era si considerábamos normal cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Considerando cuál es la definición de normalidad. Bueno, claramente, bueno, creo que no hace falta responderlo, ¿no? Pero es poner justamente en cuestionamiento si es esa la normalidad a la cual queremos volver, ¿no? Que cuando siempre decimos, bueno, qué bueno sería volver a la normalidad, ¿no? Estando atravesados por esta pandemia. Bien, pero entonces, ¿queremos volver realmente a ese tipo de normalidad, que es la que hemos planteado, por ejemplo, con la naturaleza? Y esta normalidad, que es la que hemos planteado en esta relación con la naturaleza, ¿se vincula de alguna forma con la pandemia? Este es un análisis que en realidad no se ha dado tanto en los medios masivos. Se ha hablado del mercado de Wuhan y demás, pero no mucho más, ¿no? No ha habido una mirada un poco más amplia. Por eso yo, bueno, sabiendo que, bueno, que íbamos a tener esta charla, estuve investigando bastante más, obviamente, porque bueno, como decía yo en el mail, eh, el oxímoron de que, bueno, soy un especialista en educación ambiental, en realidad es como que sé un poquito de todo, o de muchas cosas más que de todo, para poder tener justamente esa mirada integradora que exigen las ciencias ambientales, pero hay muchísimas cosas que a mí se me escapan, ¿sí? Y bueno, hasta si me llego a equivocar con algo, les pido disculpas si hay alguien que, no sé, algún ecólogo o alguien que tenga algún conocimiento más amplio que el mío en algo, dejo abierto después para la charla. Pero quiero decir que hice, bueno, como una investigación un poco más amplia para traerles algunos conceptos para compartir, ¿sí? Bien,
Bueno, este señor, David Walking, de One Health Institute, que después les voy a contar un poco más, que es esta iniciativa de One Health, ¿sí? De una salud, una única salud. Traigo esta cita que dice que donde tienes una enorme zona de biodiversidad como el Amazonas y luego tienes una huella humana invasora a través de la urbanización, las redes de carreteras, la deforestación, las industrias extractivas como la tala y la minería, tienes todos los ingredientes para una receta de propagación del virus. Con lo cual, esa normalidad a la cual muchos desean volver, en definitiva, podríamos hasta analizarla como la normalidad que nos llevó a esta no normalidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? de pandemia. Como que sería un cóctel, ¿no? de situaciones concomitantes que habilitaron bueno, a contraer el virus y a que se propague el virus, ¿no? A que este virus salte a la especie humana. Pido disculpas, pero bueno, este tipo de placas las encontré solo en inglés, no las encontré en castellano, espero que no resulte una barrera de comunicación. Yo igual voy a pasar, como para que nadie se lo pierda, paso por las cosas importantes, las resalto, pero bueno, básicamente es un análisis de dónde surge el coronavirus, ¿no? Sí, bueno, en realidad el virus en sí mismo tiene otro nombre, pero bueno, esta enfermedad del coronavirus, ¿de dónde surge, no? Y bueno, claramente es una enfermedad zoonótica, sí, una zoonosis, o sea que proviene de los animales, así como tantísimas otras, ¿no? Como, bueno, el SARS, el ébola, la gripe aviar y bueno, muchas otras, que a veces nos olvidamos, ¿no? Porque pasaron unos años, bueno, ahora hay rebrotes de ébola en África nuevamente, que es, bueno, tremendamente más mortal que el COVID-19, pero en fin. Y bueno, como estos patógenos, estos virus en particular, saltan quizás de varias especies, de especie en especie, y finalmente a nosotros, y esto está muchas veces facilitado por lugares como los mercados, ¿sí? Estos mercados húmedos que se les llama. ¿Por qué? Porque venden especies que o todavía están vivas o que acaban de haber sido eh, matadas, ¿sí? Para la comercialización, pero que bueno, obviamente no hay ningún tipo de norma sanitaria, no hay refrigeración, no hay nada, y de vuelta, es un cóctel de enfermedades, ¿no? Es terrible. De hecho, traje esta placa y no traje fotos porque es demasiado fuerte de ver, bueno, y no quería herir sensibilidades, es terrible. Pero bueno, imagínense jaulas una sobre la otra, animales vivos ahí encerrados, que hasta, bueno, sus excreciones, ¿no? Pueden estar cayendo sobre los que están abajo, o si matan a uno y cae la sangre, saliva, bueno, es terrible, es espantoso. Pero más allá de eso, es como que esos mercados que están muy asociados al tráfico ilegal, ¿no? Y a la caza ilegal de fauna silvestre, traen animales que pueden ser reservorios de enfermedades que no eran parte del abanico de enfermedades para los humanos. Incluso esa cercanía, esa densidad, ese hacinamiento de esos animales, y esto que les decía, que quizás una jaula arriba de otro, hasta la saliva o lo que fuera, puede contactarse un animal con otro, eso puede habilitar el salto de un virus de una especie a otra, que si no, quizás en la naturaleza no hubieran tenido ese contacto cercano, y al mismo tiempo terminar pasando al humano que lo compra o que lo mata y que lo comercializa, ¿no? Y ahí es como que se hace ese intercambio de patógenos que claramente en situaciones normales, con otro sentido de normalidad, no hubieran pasado, ¿no? Es como que, bueno, estos mercados son como una fuente bastante importante de origen de pandemias, ¿no? Bueno, esto en el mercado de Wuhan se supone, después hay otro tipo de miradas más conspirativas, si se quiere, que dicen otras cosas, pero sin meternos en esa discusión, bien podría ser el origen, ¿sí? Y aún si no lo fuera y hubiera algo más conspirativo, hay muchísimos otros virus que sí surgen así y otros que van a seguir surgiendo así.
El tema es no pensar que entonces solo estos marcados son el camino, sino que hay todo un encadenamiento de causas y efectos, y hay como una multicausalidad, y ahí es donde empieza a tomar importancia tener una mirada sistémica y no, por ejemplo, solo echarle la culpa a la gente que consume estos animales, que muchas veces es gente pobre que quizás no tiene otras oportunidades, o incluso hay gobiernos que han habilitado que esto suceda, ¿no? Pero también a veces pasan a ser elementos muy caros, ¿no? Porque quizás es para medicinas o hasta cuestiones, no sé, de índole, no sé, de potenciamiento sexual, cosas que a veces son hasta ridículas si se analizan, porque, bueno, no hay mucho trasfondo científico en estas cuestiones, pero bueno, así todo no deja de haber un mercado muchas veces ilegal, a veces no, y habilitado por los gobiernos, pero bueno, es algo que no deja de unirse con todo lo que mostré antes, ¿no? Con esas otras fotos de la deforestación, de la urbanización y todo, porque son todas situaciones que habilitan un contacto mucho más cercano con la naturaleza, que si no, no pasaría, y entonces no estaríamos con riesgo de adquirir virus que están lejos nuestros, ¿no? Y que tienen otros huéspedes. Bien, así hay otras placas, ¿no? Como, bueno, esto del comercio de especies silvestres, el consumo de especies silvestres, la destrucción de la naturaleza en general, bueno, y el logo, el simbolito que justamente representa al COVID-19, dando a entender cómo, bueno, debemos parar este tipo de prácticas para justamente poder parar esta pandemia y otras, ¿sí? Bueno, de vuelta, traje varias citas, no las voy a leer, ustedes las pueden ir leyendo mientras voy hablando, pero básicamente condensa lo que venía diciendo recién, ¿no? Si uno es como que genera un disturbio en un ecosistema, que los ecosistemas no es que es un balance así ideal, o sea, constantemente hay disturbios, es bueno que haya disturbios, habilita a los cambios, a la emergencia de nuevas situaciones, a la evolución misma, eh, pero el hombre genera un tipo de disturbio que muchas veces es muy fuerte y el cual el ecosistema no tiene la resiliencia como para soportarlo, y, y al generar ese tipo de disturbios también es como que hasta visualmente creo que ayuda a entenderlo, ¿no? Como si sacudiéramos un árbol y un virus que pudiera estar en la superficie del árbol terminara cayendo sobre mí y así infectándome, ¿no? O sea, es como un sacudón tan fuerte que termina habilitando a que un organismo como un virus termine encontrando un nuevo hospedador que somos nosotros, ¿sí? Y entonces surge otra de las preguntas que yo había planteado. ¿Es normal y deseable este avance de la monocultura sobre la biodiversidad? Bueno, las respuestas son bastante obvias, ¿no? Pero habilitan a seguir analizando. El avance humano y de esta monocultura sobre la naturaleza se iguala o representa o implica un mayor contacto, obviamente destructivo, para con la naturaleza, ¿sí? Este avance humano no solo es a través de la deforestación, el tema de obras hidráulicas o lo que fuera, urbanización, bueno, los campos de cultivo y demás, sino, bueno, incluso indirectamente, si yo, por ejemplo, termino llevando una especie que no estaba, que no se distribuía naturalmente en cierto lugar, la llevo a ese espacio, potencialmente tiene la capacidad de terminar siendo invasiva y entonces de alguna manera estoy facilitando también un avance que no es natural, ¿sí? Entonces hay muchas formas de disrumpir estos equilibrios dinámicos, y aclaro que son dinámicos de la naturaleza. Y esta monocultura me parece que es interesante la palabra, ¿no? De que monocultura en el sentido de que una sola forma también de vincularnos, y que muchas veces nosotros hasta no dimensionamos, ¿no? Cómo lo hacemos hasta en nuestra propia casa, nuestro propio jardín. Cuando parquizamos, ahí estamos también favoreciendo un monocultivo que sería el del pasto, ¿sí? Por sobre la vegetación silvestre que podamos tener en nuestro jardín. Eso a microescala, ¿no? Pero es como que muchas veces no dimensionamos cómo esta colonización cultural nos ha llevado a simplificar todos los sistemas, ¿sí?
No es casual esto, ¿no? Porque un sistema simple es mucho más fácil, entre comillas, de manejar, pero por otro lado, un sistema simple es mucho menos biodiverso, es mucho menos resiliente, un montón de otras cuestiones que se están desconociendo. Bueno, la monocultura obviamente se asocia al monocultivo, ¿no? La soja, como mostré antes, que implica paquetes tecnológicos, ¿no? Lo transgénico, los herbicidas, agroquímicos en general. En fin, todo esto son avances humanos sobre la naturaleza que la terminan destruyendo y que terminan generando una gran pérdida de biodiversidad. Pero no es solo una pérdida de, bueno, de algo que es muy valioso y que tiene un valor inherente en la misma biodiversidad, sino que estamos perdiendo algo también muy valioso para nosotros. El problema es que no nos damos cuenta de eso, ¿sí? Porque si nos diéramos cuenta y si fuéramos cabalmente conscientes de cómo nos estamos perjudicando, no sería esta la normalidad de cómo nos relacionamos como sociedad con la naturaleza. Y bueno, justamente este contacto, este mayor contacto que favorecemos es por una dominación que buscamos de la naturaleza, no es por una reconexión que sería lo deseable, ¿no? Ese tipo de contacto. Y bueno, acá voy a buscar un dato mientras muestro esto, que esto no lo voy a recordar nunca porque era un número, lo tengo acá anotado en un papel, perdón, en el celular. Bueno, que en esta destrucción que estamos haciendo de la naturaleza a través de este llamado progreso y este desarrollo, ¿no? Que muchas veces es crecimiento económico ilimitado a sabiendas de que lo estamos planteando en un planeta finito, ¿no? Con lo cual es físicamente inviable, ¿no? Porque no podemos crecer ilimitadamente cuando los recursos son limitados, ¿sí? Y son realmente limitados porque si miramos lo que es el planeta desde una imagen satelital, vamos a encontrar un borde, con lo cual no hay tutía, ¿no? No hay forma de dudar de eso. Bien, entonces, en un marco de un desarrollo totalmente desconectado de la realidad, un desarrollo más bien cuantitativo y no cualitativo y muy asociado, casi igualado a un crecimiento económico, ¿sí? Más que desarrollo en sí mismo, no algo tan cualitativo como debiera ser, hay muchos emergentes. Por lo pronto, enfermedades zoonóticas, que de hecho son llamadas también, estas enfermedades, está dentro de las enfermedades emergentes, ¿no? Y que están muy vinculadas con los cambios ambientales y que realizamos nosotros como seres humanos, ¿no? En el ambiente del cual somos parte. Y bueno, y se vincula con esto que decía. Y acá es que creo que sí que quería buscar este dato. Bien, no, volviendo a esta, acá es donde quería mostrarles el dato, es que hay un efecto de amplificación muy fuerte cuando nosotros simplificamos los sistemas naturales, ¿sí? Y por eso es que esto podemos visualizarlo, la situación que estamos viviendo hoy, como la punta del iceberg, o sea que puede venir algo mucho peor que todo esto, o repetirse esto, o ser peor aún, pero tenemos la esperanza que esto lo podemos evitar si cambiamos justamente nuestra perspectiva. Pero ¿por qué digo esto? Y ahora sí viene finalmente el dato, porque se estima que que se sabe que menos del 0,1% de todos los virus que pueden representar una amenaza para la salud global se transmitieron de animales a humanos, ¿sí? Entonces es como que hay un mundo todavía ahí oculto, por suerte, de viruses y de otro tipo de patógenos que podrían afectarnos como el actual, que si nosotros seguimos avanzando sobre la naturaleza y relacionándonos, pero no de la forma deseable, que quizás sí debiéramos promover, nos vamos a chocar, ¿no? Vamos a hacer ese Titanic que vamos a chocar con este iceberg, ¿no? Entonces es como, es un momento de llamada de atención y que ojalá uno cuando analiza qué nos deja todo esto de la pandemia, del encierro, la verdad que no muchas cosas positivas. De hecho, si uno hace un análisis sistémico y no se queda solo en cuestiones de salud, hay muchísimas cuestiones económicas, psicológicas, vinculares con el otro, bueno, que nos está afectando mucho.
el tema es que por lo menos nos llevemos ciertas herramientas, aprendizajes. Bueno, el uso de este tipo de plataformas quizás es uno. No sé si es suficiente como para justificar lo que implicó la cuarentena, creo que no. Hay muchos que ya están hartos de hecho de Zoom, pero bueno, me refiero a que si por lo menos empezáramos a tener una visión sistémica de estas cuestiones, ya sería un enorme aprendizaje. Lo que a mí me preocupa en particular es que el manejo que se está dando de la pandemia no está siendo desde un enfoque sistémico, porque solo se están viendo quizás desde lo meramente sanitario, que claramente es importantísimo, pero se están desconociendo un montón de otros. Yo no es que la tengo clara y no es que puedo ir a darle cátedra a nadie, ¿no? Pero sí por lo menos ponerle un signo de pregunta, ¿no? Así pudiéramos tener una mirada más sistémica. Eso me parece que sería totalmente deseable. Bien. Entonces, bueno, trayendo otra viñeta que, bueno, ya lo dije, me parece un recurso súper interesante. ¿Qué es lo que está en crisis en definitiva cuando hablamos de la crisis ambiental? ¿Sí? Bueno, para mí son varias cosas. Para mí, bueno, y para varios autores con los cuales yo acuerdo, obviamente. Uno, por lo pronto, es la percepción que tenemos del mundo. ¿Sí? Me refiero a que la mirada que tenemos, cómo entendemos el mundo, ¿sí? Si entendemos al mundo y a la naturaleza, también si nos sabemos parte de la naturaleza, ¿no? Además de ser seres culturales, somos seres naturales. Si percibimos al mundo como una máquina, ¿no? A la naturaleza como una máquina, bueno, estamos como estamos, y esa es nuestra normalidad, y eso es a lo que no sé si tendríamos que volver. La percepción que fuera deseable adoptar sería entender más que como una máquina, entender a la naturaleza, a la vida en general, como una red, ¿no? Y a nosotros como una parte, como un nodo de esa red. El tema es que justamente entenderlo como una máquina, después lo voy a ampliar un poquito más, ¿no? Se remite a esta mirada de llamado reloj de Descartes, ¿no? Como el estudio pormenorizado de cada una de las partes de la máquina, en particular, por ejemplo, del reloj, ¿no? De los engranajes, conocerlo me va a llevar a entender su funcionamiento y, bueno, y así poder dominarlo. Pero quizás me pierdo en esas partes, pierdo el todo. Entonces es como, esto viene de la modernidad, ¿no? Como se ha focalizado mucho en las partes y se ha perdido la congruencia con el todo, ¿sí? Esa mirada más holística que quizás antes de la modernidad se tenía y ojalá se recupere en algún momento. Bueno, entonces la percepción del mundo, entender al mundo como una máquina que descomponer en sus partes para conocerla y en definitiva dominarla, claramente es uno de los conceptos, una de las miradas de la vida que están en crisis. Después el conocimiento, para mí también es la forma más que nada de cómo conocemos también está en crisis, la forma en cómo educamos está en crisis. Por eso, bueno, estar conectado con el QMARC para mí es y ha sido y será un privilegio porque justamente es una escuela en constante cambio, ¿no? Totalmente dinámica, donde quizás un día se está haciendo algo y el día siguiente se cambia. ¿Por qué? Porque justamente la innovación en las formas de conocer es como un imperativo para sobrevivir. ¿Por qué? Porque tradicionalmente esta forma disciplinar, totalmente compartimentalizada de transmitir, ¿no? Esa palabra tremenda, ¿no? De bajar unidireccionalmente el conocimiento, choca con una realidad compleja, con un mundo complejo, con un mundo que está totalmente interconectado. Es decir, las disciplinas que nos educan están totalmente desconectadas, cuando en realidad el mundo que tenemos que conocer, que tenemos que comprender, está totalmente conectado, ¿sí? Interconectado. Entonces es como que hay un desfasaje de cómo conocemos y después con la realidad en la que vivimos. Y eso también pasa porque muchas veces la vida escolar está desconectada también de la vida cotidiana, de la vida misma. Bueno, esa es otra de las cuestiones que está en crisis. El desarrollo, claramente, el modelo de desarrollo, el capitalismo, ¿sí? Está en crisis, creo que no hace falta mucho ampliar esto. Todo esto está muy permeado de las relaciones que nosotros proponemos como humanidad con la naturaleza, claramente, cómo nos vinculamos. Y desde ya las bases éticas, ¿sí?
ya situarnos como un ser superior, ¿no? Al humano como un ser superior, habernos separado no ingenuamente de la naturaleza como para poder distinguirnos, ponernos por arriba y dominarla, tiene bases éticas que claramente son muy cuestionables. Entonces, todas estos conceptos que a mi criterio están en crisis, son miradas que traemos de la modernidad, por más que la modernidad como época, podamos decir que ya terminó y que estemos, no sé, en una edad postmoderna o contemporánea, todavía siguen siendo las miradas hegemónicas, ¿no? Que tenemos que seguir deconstruyendo. Entonces, bueno, lo que siempre, que quiero decir que muchas veces se trae, ¿no? Como concepto es que la crisis no deja de ser una oportunidad de cambio. Entonces quizás esta pandemia, ¿no? que es una crisis que estamos viviendo como civilización, porque todo esto que mencioné es una crisis civilizatoria, eh, que bueno, que nosotros como civilización también nos estamos llevando puestos a otras especies, ¿no? Y termina siendo una crisis ambiental, entendiendo al ambiente como un todo del cual somos parte. Entonces esta pandemia pasa a ser también una oportunidad justamente para no volver a la normalidad. Y bueno, y sigo remitiéndome al título y la normalidad como un eje conceptual que atraviesa la charla. Y acá está, bueno, no sé cómo llamarlo, esta imagen, si no es una viñeta, esta imagen muestra, ¿no? cómo este desmembramiento, esta ruptura del mundo por la humanidad, la izquierda, ¿no? Tironeando con un modelo de desarrollo, con una productividad, con un consumismo, ¿no? Que se ha desconectado, ¿no? Como humanos nos hemos desconectado de la naturaleza, y del otro lado, bueno, la naturaleza haciendo lo que puede, tratando de sobrevivir, ¿no? Pero bueno, la famosa grieta la tenemos acá también, ¿sí? No es solo inherente a la argentinidad, sino también al desarrollo humano. Bien, y acá traigo algunos principios, ampliando un poco lo que mencionaba recién, de qué es lo que estaba en crisis. Esto en particular, bueno, son todos principios característicos, hay otros obviamente, pero bien vinculados a la modernidad, ¿no? Bueno, esto de situarnos como seres superiores respecto a la naturaleza, plantear un progreso, un crecimiento ilimitado, el individualismo, la competencia, ni hablar, la razón como única vía para alcanzar la verdad, la fragmentación del conocimiento, bueno, todo ya lo mencioné, ya me adelanté, y en definitiva todo esto responde a un pensamiento, un paradigma de la simplicidad o del reduccionismo o del mecanicismo, ¿no? Cartesiano que mencionaba antes, ¿sí? Porque justamente estamos teniendo una mirada fragmentada de la realidad, estamos simplificando algo que en realidad es inherentemente complejo. Bueno, y esto es bien característico de la modernidad, ¿no? Por suerte, estamos transitando hacia otro momento, hacia otro paradigma, por más que todavía estamos ahí como no queriendo soltar lo otro, pero bueno, podríamos llamarlo como el pensamiento de la complejidad o el paradigma no sé, un paradigma ecosistémico, un paradigma ambiental, en fin, un paradigma también, bueno, ecosistémico o sistémico, ¿sí? Esto claramente está justamente anclado, sí, sustentado en el pensamiento sistémico, ya esta primera frase lo denota, ¿no? Como que las partes están en el todo y el todo en las partes, y la típica frase del pensamiento sistémico, el todo es más que la suma de las partes, la importancia de relacionar el sujeto, el objeto y el entorno, todo esto también hay como un cuestionamiento inherente a cuestiones de la ciencia tradicional bueno, hacia una evolución de la misma, ¿no? La universalidad y la singularidad, ¿no? Como cosas que coexistan, como también el orden, el desorden y el azar. Habilitar esa coexistencia, porque así es, así funciona, ¿no? Está la teoría del caos, hay un montón de cuestiones, ¿no? que dan cuenta de esto. Aceptar la incertidumbre, ¿no? También la multicausalidad, ¿no? No esta linealidad que siempre buscamos, ¿no? De vuelta, simplificando la realidad, ¿no? Una causa, un efecto, ¿no? Múltiples causas, múltiples efectos, sinergias, o sea, bueno, muy difícil de leer, la verdad. Y bueno, y obviamente que hay cuestiones que son irreversibles.
Bueno, dado todo este panorama, de vuelta, una pregunta bastante obvia, ¿no? Cuya respuesta es más que evidente. ¿Queremos volver a esa normalidad? Bueno, y acá en realidad lo que trato un poco es de ver qué nos muestra esa realidad, qué nos muestra lo que estamos atravesando ahora actualmente y hacia dónde podríamos ir planteando otras miradas, ¿no? Eh, Claramente esta pandemia es, bueno, ustedes vieron o recordarán incluso de la secundaria, ¿no? Cuando se analizan los niveles de organización en biología, ¿no? Por ejemplo, no sé, las macromoléculas que componen una célula, recién, en nivel célula, ¿no? El nivel celular, recién en ese nivel emerge la, la, la característica de la vida, ¿sí? Bueno, el estar vivo, ¿sí? Quizás las macromoléculas que componen esa célula en un nivel de organización de la vida anterior, no menor, sino anterior, no tenían esa característica emergente. Entonces, esto lo traigo para hacer un paralelismo con lo que menciono acá. El COVID-19, si esta pandemia, no deja de ser un emergente de este sistema, ¿sí? No deja de ser un emergente de las relaciones que nosotros propusimos con la naturaleza, ¿sí? Esto no hubiera pasado, o sea, en un nivel anterior, si lo analizáramos en un nivel anterior, si no hubiéramos propuesto este tipo de relaciones y no hubiéramos generado esta organización en esta relación sociedad-naturaleza, ¿sí? Y muy interesante y muy importante anclarnos en qué entendemos entonces también por ambiente, ¿sí? Si lo entendemos como una red de vida y como un sistema en definitiva, ¿no? Un sistema ambiental, quizás se quiere compuesto por un subsistema ecológico o natural y un subsistema, perdón, social. Si lo entendemos como un tejido, ¿sí? Como un entramado, ¿sí? Donde los hilos, ¿sí? Este hilo de la lana, ¿sí? Que une los puntos, ¿sí? Los nudos que yo voy haciendo, esos serían los componentes y las relaciones. Y entonces este es el entramado de la vida. Es como que nos va a interpelar a posicionarnos de otra forma, ¿sí? Por lo pronto, bueno, acá de vuelta traigo una viñeta que, bueno, es un guiño para los que teorizan bueno, con las conspiraciones ante esto que les mencionaba de la pandemia, pero a mí me sirve y por eso lo traigo, porque justamente lo que nos cuesta muchísimo a nosotros como humanos es conectar los puntos, ¿sí? Bueno, connect the dots, ¿sí? Encima los puntos, más aún si son invisibles, ni siquiera es como el jueguito ese, ¿se acuerdan de los numeritos de ir conectando? Son puntos que son invisibles y a nosotros nos cuesta muchísimo como humanos conectar cosas que están relacionadas. De hecho nos costó y por eso quizás estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Se acuerdan cuando nos enteramos de esto de China, lo que estaba pasando en China, el mercado de Wuhan? Lo veíamos lejísimos, ¿sí? Y es ridículo haberlo visto tan lejos sabiendo que nosotros estamos viviendo en un mundo hiperconectado por el turismo, por el comercio internacional, por todo, ¿sí? Entonces, nos sigue pasando ahora esto, ¿sí? De la falta de capacidad de conectar estos puntos. Y no hay mejor ejemplo que justamente no darnos cuenta que nosotros somos parte del ambiente y que somos parte de esa red de vida. No nos sabemos como parte de esa red, de esos puntitos unidos, no lo vemos y entonces no vemos cómo la afectación del bienestar de las múltiples otras partes que conforman la red de vida nos va a afectar a nosotros, ¿sí? Y de vuelta, ahí es donde está la mirada sistémica. Si nosotros entendemos que el bienestar del todo, ¿sí? De todo el ambiente, de toda la naturaleza, es el bienestar nuestro, entonces claramente vamos a repensar, resignificar y replantear nuestra relación para con la naturaleza. Y ahí volvemos a preguntarnos, ¿es normal cómo nos relacionamos con la naturaleza? Bueno, claramente no es normal en términos de que no es deseable. ¿Sí? Si la normalidad es algo deseable, claramente no es deseable. Y esto se los había adelantado antes, ¿no? Hay ciertas iniciativas que ya vienen de hace un tiempo, no es que son nuevas, pero que bueno, claramente ahora van a tomar un poco más de fuerza, seguramente,
como esto de la Planetary Health o One Health, ¿sí? O sea, como una salud planetaria o una única salud, en el sentido de entender que la salud de todo el planeta, la salud del ecosistema global o de la biosfera, es nuestra salud, ¿sí? Es nuestra salud humana, y viceversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está todo conectado. O sea, todo está interconectado. Por más que queramos negarlo, es así. Nos chocaremos la cabeza y finalmente nos daremos cuenta de que es así. Y una cosa que me pareció interesante traerles es que, bueno, uno muchas veces habla de pensamiento sistémico como algo muy deseable, incluso desde lo educativo y demás, pero ¿qué es el pensamiento sistémico? No es algo muy fácil de definir. Bueno, y encontré un artículo científico muy interesante, bueno, estos hay que lo cito ahí abajo, que justamente analizan las distintas definiciones de pensamiento científico, hacen una crítica y terminan construyendo algo que, bueno, al criterio de ellos es, no sé si la mejor, pero bueno, es una definición superadora. Esta sí la voy a leer porque me parece interesante. El pensamiento sistémico es un conjunto de habilidades analíticas sinérgicas que se utilizan para mejorar la capacidad de identificar y comprender sistemas, predecir sus comportamientos y diseñar modificaciones para producir los efectos deseados. Estas habilidades trabajan juntas como un sistema, o sea, justamente estos autores analizaron desde un pensamiento científico, desde un pensamiento sistémico, la definición de pensamiento sistémico. Es como, bueno, difícil de entender, pero aplicaron eso, cuáles son las cualidades que tiene que tener un sistema y lo evaluaron en la definición. Por lo pronto que tiene que tener un propósito, ¿sí? ¿No? De diseñar las modificaciones para producir los efectos deseados, ¿no? No es solo tener un pensamiento sistémico para comprender, sino también como para poder modificar los propios comportamientos humanos para habilitar a que el sistema sea lo que uno también desea o lo saludable o lo que fuera, ¿sí? Pero en definitiva, para adquirir y para tener, ¿sí? Un pensamiento sistémico se requieren habilidades, ¿sí? Este cuadro, bueno, es un lío. Todo lo que remite a lo sistémico está muy atravesado por las interconexiones, las interdependencias, y es un lío, pero a mí me gusta, bueno, me encantan las redes conceptuales. Los chicos, si es que hay alguno del QMAR conectado, lo sabrán, porque bueno, siempre hincho con el tema de las redes conceptuales, porque me parece que es una herramienta increíble para manifestar esto, ¿no? Como pensamos sistémicamente, o debiéramos pensar sistémicamente y conectar los conceptos. Acá, de vuelta, está en inglés, solo quiero destacar un par de cosas, ¿no? Como para realmente pensar sistémicamente hay que reconocer las interacciones, las interconexiones, perdón, también comprender que hay retroalimentaciones, también que hay relaciones que son no lineares, que hay que justamente a través de la modelación de estos sistemas, ¿no? Porque bueno, todo esto requiere a veces de computadoras, ¿no? Imagínense para modelar los pronósticos, ¿no? Que nosotros muchas veces nos enojamos con los malos pronósticos, si ni siquiera es algo para el tiempo meteorológico, sino que es para el clima, ¿no? Con el cambio climático, y bueno, eso requiere poderosísimas computadoras, porque justamente es una complejidad tan grande, hay tantas variables, hay tantas causas, hay tantas consecuencias, es todo tan dinámico, es todo tan no lineal, que a nosotros nos encanta encima lo lineal, ¿sí? Que es realmente así bastante difícil de visualizar, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos que acercarnos lo más posible a esto como para tratar de entender. Y si ya por lo menos, por lo pronto tenemos una mirada de habilitar el análisis de las interconexiones, eso ya es un montón, ¿sí? Bueno, y nos ayudará muchísimo a comprender la realidad. Pero lo interesante, y de vuelta traigo, tenía acá una ayuda a memoria porque no me quería olvidar, es ver cómo esta situación de la pandemia actual que nos atraviesa a todos, ¿sí? Porque es algo que no siempre sucede, es algo que nos pasa a todos, ¿no? Por más rico que seas, por más que vivas en una isla y que sea tu isla, esto te toca. Lo mismo que el cambio climático, ¿no? Es casi como no sé, algo que nos pone en el mismo nivel a todos, ¿sí? Nos homogeneiza, para decirlo de alguna forma. Es como que esto nos habilita
a darle pelota, hablando mal y pronto, a esta mirada, ¿sí? Porque si no lo hacemos, la verdad que es como que nos va a volver a pasar lo que nos está pasando ahora, ¿no? Vamos a perder de vista las causas, las consecuencias, las posibles cosas que podríamos hacer para manejarnos de otra forma. Se perdió muchísimo tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, cuando se identificó este virus, eh, nosotros ya hubiéramos partido de la base de no tener este bias, ¿no? Así de decir, nada, está lejos, no va a pasar nada. Y hubiéramos tomado un montón de medidas, hubiéramos sido muchísimo más eficaces. O de vuelta, una vez que ya sabemos que la pandemia nos está atravesando, si no tenemos una mirada sistémica, si solo tenemos una mirada, no sé, epidemiológica, ¿sí? O de un infectólogo, también nos vamos a estar perdiendo un montón de otras cosas que nos están pasando, ¿sí? Es muy difícil, nunca creo que vamos a alcanzar una mirada tan compleja como para encontrar los caminos, los mejores caminos o el camino ideal. Pero si nos acercamos y si tendemos hacia eso, ya va a ser un salto cualitativo enorme en cómo nos vinculamos, ¿sí? Bien, no sé cómo venimos de tiempo, pero bueno, a ver, me voy a fijar la hora. Bueno, sí. Acá traje esta viñeta que yo la uso bastante en las clases, en la universidad, cuando hablo de temas así de complejidad ambiental, y hay un ejercicio, es interesante, no sé, ponerlos, no sé, en papel de que somos redactores de un periódico, llega a la redacción esta fotografía y bueno, le tenemos que poner un título, ¿sí? Somos editores y bueno, tiene que salir rápido el diario, tenemos que poner rápido un título, ¿sí? No titubear demasiado y bueno, si se quiere una bajadita del título y listo. Bueno, yo lo que propongo es que cada grupo sea un diario en particular, como para que también haya una cierta ideología atrás y entonces los títulos sean distintos. Y bueno, nada, se socializan los títulos, bueno, se discute, surgen cosas que muchas veces son muy graciosas, etc. Pero luego les digo que, bueno, pasa que el fotógrafo recortó mal la foto era un poquito más amplia y apareció esta otra garza, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la mirada ahora? Antes, bueno, teníamos una sola garza con el pez que atrapó, y ahora, bueno, nos dimos cuenta que había que ampliar un poquito el zoom, y aparece otra garza. ¿Cómo se titula entonces esto? Bueno, de vuelta, se les da un poco de tiempo cada uno, se socializan los títulos, bueno, y ahí vamos viendo cómo inevitablemente va cambiando también el título según la situación. Bueno, acá ya básicamente es como que me matan porque es como que si no parece que sea eternamente la ampliación de la foto. El fotógrafo claramente habría que echarlo del diario, recortó de vuelta mal, se amplió mucho más la foto. ¿Qué título le ponemos a esta foto? De vuelta, me cambia totalmente la mirada, la visión. Bueno, y nada, esto básicamente es una excusa para discutir justamente cómo el zoom que hagamos, ¿no? De la realidad nos va a condicionar el entendimiento, la comprensión y en definitiva la vinculación con la misma, ¿sí? Si tenemos una mirada así, ¿no? Como con las orejeras del caballo, ¿no? Que solo vemos una parte, vemos una garza con su pez, vamos a estar desconociendo el resto de la realidad y claramente nada, le vamos a estar pifiando. Entonces, esta mirada sistémica que estoy proponiendo justamente es una mirada mucho más amplia, ¿sí? Mucho más abarcadora y mucho más integradora, que requiere obviamente la vinculación con el otro, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, bueno, soy ambientólogo, pero claramente la vinculación con alguien especializado o que tenga otro tipo de experiencias va a habilitar, me va a ampliar esta mirada, ¿sí? Y así en todos los ámbitos, ¿sí? Con lo cual, no es solo tener una mirada más amplia respecto a la realidad, sino también ampliar esa mirada por la mirada que me aporta el otro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde también la diversidad es tan valiosa, porque esto haciendo el paralelismo con la biodiversidad, ¿no? Que como otorga resiliencia, ¿no? Resiliencia entendiéndola como la capacidad del sistema
de mantenerse parado, mantenerse en pie ante un disturbio fuerte, ¿sí? Y no colapsar, ¿no? Volver a readaptarse. Entonces, la diversidad en lo social también da resiliencia. Es como que, ¿por qué? Porque por lo pronto uno puede acceder a otras miradas, a otras respuestas, o uno se enferma y el otro no, y entonces el que no se enferma puede ayudar al otro, en fin, ¿sí? Hay muchas aristas para el análisis ¿sí? Pero bueno, me parecía interesante traerlo acá también. Ya en breve ya cierro y habilito a que charlemos, que va a ser lo más interesante. Bueno, entonces, los problemas ambientales en sí mismos también son emergentes, ¿sí? de los conflictos socioecológicos. Cuando hablo de lo socioecológico me refiero a lo ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ambiental es la vinculación entre lo social y lo ecológico. Y el conflicto justamente surge cuando hay distintos intereses, distintas interpretaciones del territorio o del recurso del cual estamos haciendo uso, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cómo nos vinculamos. Entonces, podemos decir también que los problemas son sistémicos, ¿sí? Porque están insertos en un sistema. Y entonces, esos problemas sistémicos exigen una solución que sea sistémica. Una solución desde un sistema, desde una mirada sistémica. Lo interesante de esto es que cuando yo soluciono de forma sistémica un problema que yo entiendo y me doy cuenta que es sistémico, probablemente esté resolviendo varios problemas al mismo tiempo. Y eso es genial, ¿no? Porque es una cascada de soluciones ante una solución, ante una propuesta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, no sé, bajamos el tema de, buscamos desmotivar, ¿no? Desestimular todo lo que es la deforestación, con lo cual, y con esa solución, vamos a estar abordando el problema del cambio climático, vamos a estar abordando el problema de la pérdida de biodiversidad, la afectación a las comunidades que dependan de esos ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que vamos a desanudar un montón de problemas que no nos habíamos dado cuenta que estaban unidos, ¿sí? El desafío está en esta situación actual, cómo hacemos para que la urgencia que el mundo entero supo ver en esta pandemia, también la veamos en problemas como el cambio climático, no sé, las especies exóticas invasoras, la pérdida de biodiversidad en general, ¿sí? No vemos, no solemos de vuelta, ¿no? Nos cuesta unir los puntos, no vemos cómo eso es urgente, ¿sí? Y así no favorecemos acciones globales. El tema es que lo bueno, lo positivo es que nos dimos cuenta que ante la urgencia podemos actuar, podemos cooperar, podemos llegar a consensos, por más que, bueno, hay mucho todavía por descubrir respecto a cómo manejarse con esta pandemia, pero bien podríamos hacer esta extrapolación de cómo nos manejamos con el COVID-19 con las cuestiones ambientales en general. El problema es que no estamos viendo la urgencia, ¿sí? El cambio climático ya está sucediendo, pero hasta que no nos toca a nosotros, hasta que no veamos que se muere alguien cercano a nosotros, es terrible, pero ojalá que no termine pasando eso, ¿no? Con las cuestiones ambientales, ¿no? Que no sea un cachetazo tan fuerte el que necesitemos como para darnos cuenta y que termine siendo tarde, ¿sí? Ojalá que eso sea uno de los aprendizajes que nos llevemos de esta situación. Bueno, y ya cerrando, esto es casi como una invitación en realidad, porque bueno, está este artículo recientemente publicado por Martín Núñez, que bueno, quizás si hay alguien acá vinculado con CONICET, INIBIOMA, bueno, lo conoce a él. Bueno, él junto a otros autores escribieron este artículo retomando una premisa que no es algo nuevo, sino que es algo que ya se venía diciendo, pero quizás en este es el momento de reflotarlo, de cómo quizás sería muy deseable hacer un paralelo entre las invasiones biológicas, ¿sí? De las especies exóticas invasoras. Bueno, ahí está la silueta de un jabalí, que bueno, es una de las exóticas invasoras que tenemos acá en la Patagonia, pero que está en otros lados también, acá en nuestra región, quise decir. O podríamos hacer un espejo, un paralelismo con las etapas del virus, del COVID, del virus que es el SARS-CoV-2, que es el que generó la pandemia
del COVID-19. Entonces es muy interesante porque ya existe una disciplina científica, ¿no? que estudia justamente eh, la ciencia de las invasiones, digamos, y que ya tiene un camino desandado en cómo son las etapas, ¿sí? Y lo interesante es que muchas de estas etapas, bueno, no voy a pasar por todo esto, si quieren lo pueden ir viendo, son muy parecidas a cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla una invasión biológica. Con lo cual, un ecólogo que sepa mucho de esto debiera estar, por ejemplo, hoy por hoy, asesorando a los presidentes en todo el mundo, ¿sí? Y así otras personas con otras experiencias y otros perfiles académicos, ¿sí? Pero me parece que es la oportunidad de aprovechar estos perfiles para el manejo de este tipo de situaciones. Y las ciencias ambientales y la ecología, bueno, son distintas áreas del conocimiento, pero están muy caracterizadas por justamente son de las disciplinas que más favorecen el estudio de las relaciones, ¿sí? Y en un mundo que está atravesado por relaciones es como que claramente hay que darle lugar, ¿no? Y bueno, esta frase la traje también, que me pareció interesante, ¿no? Como que en los ecosistemas la complejidad de su red es consecuencia de su biodiversidad, lo que venía mencionando antes, ¿no? Por lo cual esa comunidad será ecológicamente resistente gracias a esa biodiversidad. Y esto lo uno con todo lo anterior, ¿no? Si nosotros generamos una pérdida de biodiversidad, vamos a estar perdiendo resistencia, vamos a estar perdiendo capacidad de supervivencia, ¿no? Como ahí dice, ¿no? La supervivencia de la humanidad dependerá en gran medida de nuestra capacidad de comprender los principios de ecología y vivir en consecuencia, es decir, dependerá de nuestra alfabetización ecológica. Y ahí doy pie, ahora sí, al cierre, ¿no? de la charla, que bueno, esto viene un poco del marco de este programa de alfabetización ambiental, que estamos traccionando, o empezando a traccionar desde el año pasado con la Fundación QMARC, y en el Colegio QMARC en particular, como laboratorio para ir ensayando. La alfabetización ambiental, para entenderla rápido y fácil, podría ser haciendo un paralelismo con la alfabetización tradicional, ¿sí? El aprender a leer y escribir. En este caso sería aprender a leer el ambiente, saber comprenderlo, saber visualizar estas interconexiones que veníamos eh, eh, charlando, pero al mismo tiempo escribir, aprender a escribir, cómo escribimos, cómo nos vinculamos con ese conocimiento, ¿sí? Entonces, va un poco por ese lado, muy rápido, si no quiero, otro día si quieren lo podemos ampliar un poco más o puedo pasarles material, pero podemos hacer otro paralelismo con la alfabetización digital, ¿sí? Como si uno no está alfabetizado digitalmente, más que más en un momento como ahora, ¿no? Donde todo termina siendo en la virtual, a través de la virtualidad, uno queda totalmente por fuera de un mundo que es totalmente digital. Y de la misma manera, si uno no está alfabetizado ambientalmente, quedás por fuera de una discusión global, quedás por fuera de la defensa de posturas con argumentos, quedás por fuera de un entendimiento del sistema en el cual yo vivo y en definitiva cómo me puedo vincular mejor. En fin, es como que eso lo hablaba el otro día con una estudiante, me pareció súper interesante, ella trajo el concepto, uno pasa a ser obsoleto en un punto, ¿no? Porque es como que si no estamos alfabetizados ambientalmente, pasamos a ser obsoletos en este mundo, porque nuestra propia supervivencia depende de esa alfabetización, ¿sí? Y la alfabetización ecológica que mencionaba la cita anterior es como, si se quiere, es como una dimensión subsumida, ¿no? Dentro de la alfabetización ambiental, que sería algo más amplio, pero en este caso es como que se apoya en el entendimiento, en la comprensión de los principios ecológicos y la aplicación de los mismos. En principios ecológicos muy básicos, como por ejemplo el principio de la interconexión, el principio de los ciclos de la materia, de la vida en general, el principio de la diversidad, en fin. Conocerlos y ser consecuentes y hacer incluso paralelismos con la propia vida humana. Bien, y ahora sí, por último, y esto ya da pie a la invitación, justamente nuestra mayor fuerza está en el concepto de comunidad. El concepto de comunidad, de hecho, se origina
en el propio seno de la ecología, igual que el concepto de la red o de las redes o el concepto del ecosistema, ¿sí? Son dos conceptos muy importantes que debiéramos apropiarnos de ellos y aprender de la naturaleza, porque justamente lo que la naturaleza hizo fue sostener la vida por miles de millones de años. Y nosotros que tenemos uno, no sé, como Homo sapiens, bueno, Fede Escartacini el otro día lo charlábamos en una charla acá mismo, en este mismo ciclo, tenemos, no sé, unos 200.000 años como Homo sapiens y ya nos está costando sostener nuestra supervivencia y encima estamos habilitando una sexta extinción masiva. O sea, es una locura. Claramente tenemos que aprender, observar y aprender de la naturaleza. Entonces, sabernos parte de la comunidad, sabernos parte de algo más grande, también le da como un sentido a la vida, ¿no? Si no es como que, no sé, nazco, vivo, me desarrollo, me muero, es como que no tiene mucho sentido la vida, ¿no? Y también le da mucho más fuerza a nuestras acciones, ¿sí? Las acciones colectivas son mucho más fuertes. Por eso mismo, eh, quería aprovechar para invitarlos a sumarse a esta propuesta de alfabetización ambiental. Esta es la página, ahí arriba figura, bueno, es www.fundacioncumar.org/alfabetización-ambiental, pero bueno, si quieren, de paso pueden ver la página de la fundación, de quienes somos parte de la misma, que bueno, es un trabajo obviamente voluntario, pero con muchas ganas y mucho interés de traccionarlo y de darle también nuevas miradas, nuevos enfoques y nuevas líneas de acción a la fundación, que bueno, un gran emergente de la fundación, y así nació, fue el Colegio Cumark, pero bueno, ahora está el proyecto del primario Cumark, hay también un programa de alfabetización ambiental, bueno, de Hub, la escuela de inglés también está vinculada a la fundación, en fin, más allá de esa breve introducción de lo que es la fundación, la invitación es a retomar el espacio que se abrió el año pasado con varios de los chicos a través de un comité ambiental, ahora encontrando nuevas formas a través de la virtualidad, quizás usar este tipo de plataformas como Zoom, invitarlos a un futuro encuentro. También mi idea, lo que estuve charlando con el equipo del cole, era quizás abrir también acá un foro, porque muchas veces pasa que quizás alguien no puede participar de un Zoom, donde no sé si retomamos lo del comité o un espacio de discusión ambiental para decisiones para con el cole o para la comunidad ampliada, ¿no? del cole. Hay veces que la gente no puede participar, entonces un foro que es algo, una vinculación más asincrónica también estaría bueno. Básicamente la idea es que quede una invitación a encontrarnos para discutir como lo discutido hoy, pero también para plantear acciones concretas, ¿sí? Que no sea solo un espacio de reflexión, sino que sea más bien un espacio de acción, ¿sí? Por eso quizás el nombre de comité ambiental pueda cambiar a acción ambiental, qué sé yo. Y el gran propósito quizás sería terminar de construir la identidad o de consolidar quizás la identidad ambiental de Cumark, ¿sí? Pero Cumark no entendido solo como el cole, sino Cumark entendido como una comunidad educativa abierta a la comunidad ampliada de Bariloche, con todos los actores relevantes, ¿sí? Por eso también esta charla estaba abierta a otras personas interesadas. Con lo cual, bueno, dejo abierta eh, las puertas del programa, de la fundación y, bueno, y del colegio, que yo también me sé parte del mismo. Y bueno, nada, eso. Gracias por aguantar, espero que haya sido interesante. Y bueno, ahora, bueno, vos que moderás, Euge, si querés abrir el espacio. Y ahora quiero quedarme tranquilo, espero que todo esto haya escuchado a alguien y haya andado, porque ya veo que estuvo hablando una hora y no anduvo nada. Estamos todos, Fede, estamos todos Uy, acá. Si qué podemos suerte. Bueno, dejar sí. de compartir pantalla, nos vemos todos, si Ah, querés. a ver, dale. Bueno, Y si no, si alguien quiere hacer sí, alguna pregunta, puede hacerlo habilitando su micrófono o abajo está la posibilidad de chat para buenísimo. hacerlo de manera escrita. A mí personalmente, Fede, lo que me pasa es que en la misma frase poner que la solución debería ser urgente y sistémica me da mucha desesperanza, lamentablemente, Mm, porque
me suena que tiene que ser muy grande y muy rápido y lo veo como muy lejano, ¿no? No sé. Sí, es cierto, es cierto. A mí me cuesta mucho, como yo encima siempre estoy vinculado con estos temas de educación ambiental, uno siempre tiene que dar esa mirada esperanzadora, porque si no, la educación básicamente tiene que ser esperanzadora, pero es cierto, también hay que ser realista, pero por otro lado, está bueno, esto lo que hicimos el año pasado en el cole, ¿no? En el taller interdisciplinario, el efecto Greta, ¿no? Trayendo, bueno, esto de Greta Thunberg, más allá de lo que cada uno opine de Greta, eso es accesorio, ¿no? Más allá del análisis, cómo algo que es chiquito, o por lo menos arrancó chiquito y no había nada por detrás, ninguna teoría conspirativa de quién está atrás de Greta, ¿sí? Como algo chiquito que es una persona incluso chiquita en edad, una nena de 15 años, con un cartelito, terminó generando un movimiento juvenil global, no solo juvenil, sino también adulto. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde acciones que a veces parecen nimias, ¿no? Como ridículas, desencadenan algo. ¿Por qué? Porque hay como un caldo de cultivo como muy interesado también en esto y hay como una efervescencia y también una necesidad de cambios y estamos en ese momento de transición de paradigmas. O sea, está pasando. El tema es que eso, como decís vos, ¿no? Pase suficientemente rápido, pero bueno, dependerá un poco de todos también, ¿no? Bien, bueno, y nada, respecto a lo otro nada, que fui charlando, no sé, yo no sé si yo tengo que ser moderar o algo, pero si alguien tiene algo para acotar o algo que no esté de acuerdo, algo que desde su mirada, su perfil, incluso sus conocimientos, les parezca, quieran aportar o enriquecer alguna mirada, qué sé yo, no sé, abro a la discusión, a la crítica, positiva, negativa, no importa, pero para que sea más una charla. Sí, un poco esto, ¿no? Que, nada, o sea, ya estamos en crisis, como que la Eso logramos ya nos vivir pasó antes, ¿te acordás? todo, y nada, que sea como, para mí está, o sea, no sé, hay gente que viene siendo consciente, insistente con esto hace un montón de tiempo, o sea, por ejemplo, ya Greenpeace y un montón de asociaciones ya salieron en los años del 60 y no, o sea, viene hace un montón. Mm, Pero nada, me parece que está re bueno esto mm, de aprovechar a difundirlo para, nada, como que todos lo logramos vivir de esta manera en carne propia y está mm. re bueno que sea como un despertar y nada, de cambiar, ¿no? Porque si no vamos, porque no estamos afectando solamente el planeta en sí, sino nos estamos afectando a nosotros mismos. Si a la gente no le, no le llega que está matando a todos los animales y todas las especies. Tal cual, sí, no, Has, tal cual. Y además, de hecho, como bien decís, ¿no? En los 60, 70, que arrancan quizás los movimientos, incluso el hipismo, ¿no? Que arranca mucho con la bandera ambiental, uno dice, uy, pasaron tantas décadas y todavía estamos así, ¿no? Y seguimos discutiendo las mismas cosas o planteando los mismos objetivos. El tema es que hoy por hoy cambió muchísimo. Antes era como mucho más marginal, ¿no? Los de Greenpeace o los que fueran en su momento hoy por hoy está atravesado, bueno, vos sos una chica joven, la juventud es como que lo tomó, los adultos son los esta alfabetización ambiental me parece que es mucho más urgente con los adultos que con los jóvenes, eh, pero sí, yo creo que es un momento que está atravesado o tiene que estar atravesado por la esperanza porque así como los cambios ambientales son rápidos, yo creo que los cambios sociales también están siendo muy rápidos, ¿sí? Y eso está bueno. Y el cole ¿no? Que ya habilite a, a una búsqueda, a una educación todo el tiempo, así como, no sé, distinta, ¿no? Y que esté como más acompasada con la realidad también es esperanzador, digamos, ¿no? Bueno, y que vos estés acá en esta charla es esperanzador. Yo quería contar algo también asociado a Sí, esto que vos venías diciendo. Soy Roberto, el papá de sí, ¿cómo Jazmín. estás? Y bueno, te quería agradecer por la charla, por el espacio que abriste, por convocarnos. Eh, Acordémonos, bueno, que el virus por ejemplo, del que estamos hablando, afecta a los pulmones o afecta a la capacidad de captación de oxígeno por parte de la hemoglobina.
Y nosotros tuvimos un evento que ahora no lo recordamos justamente porque, nada, la urgencia de lo del virus nos hace olvidar las cosas inmediatas que pasaron hace un ratito nada más. Y prendimos fuego 2 pulmones del planeta, el Amazonas y Australia. Es decir, que concretamente lo que tuvimos es, asociado a esta oxigenación del planeta, estos captadores de oxígeno, estos productores de oxígeno, lo prendimos fuego. Y justo el virus viene, digamos, asociado a esto. Fuera de eso, obviamente, después hay que ver cuáles fueron los motivos por los cuales se encendieron, se inicia el fuego, si es casual, si no lo es. En Australia metieron preso como a 40 incendiarios, o sea, alguien los contrataba también, ¿no? Sí, muchas veces esos incendios se vinculan con especulaciones, no sé, por ejemplo en Amazonas para tener tierras para lo agropecuario, y encima de vuelta, esto se vincula totalmente con esta pandemia o con otras que puedan surgir, porque si vos incendiás una selva, ¿no?, que es hiper biodiversa, ahí está lleno de virus y de animales y todo, que si uno fragmenta o hace que pierdan el hábitat, van a quizás o van a morir o van a estar concentrados en otros lugares o van a terminar estando mucho más cerca nuestro, ¿no? Entonces es como que todo directa o indirectamente influye en estas cuestiones. Pero además no hay que ir tan lejos, ¿no? A mí me parece siempre tan loco, ¿no? Como a veces nos quejamos de ciertas cosas, uy, otro virus, ¿no? El hantavirus, que lo tenemos acá nosotros muy cercano, y en realidad no deja de ser también un emergente de nuestra cercanía con la naturaleza. Yo, por lo pronto, acá con mi familia, nosotros vivimos en el kilómetro 18 y estamos metidos en el bosque, ¿no? Si uno mira la casa, ni siquiera se la ve, si la miro desde el campanario, que estoy muy cerca, y estamos metidos en el bosque. Pero después nos sorprendemos que alguien se contagie de hantavirus y nos enojamos con los roedores y nos enojamos con la caña coligüe como si fuera culpable, que es ridículo, ¿no? Porque pensamos que la caña coligüe pasó a ser mala y como que es la que genera el hantavirus y en realidad es simplemente nada, con la floración hay más alimentos, se reproducen más y entonces hay una mayor proporción del mismo porcentaje de organismos portadores del virus. Pero quiero decir, es algo que nosotros mismos hacemos, ¿no? Nosotros mismos estamos, yo mismo, ¿sí? Yo por más que estudié ciencias ambientales, trabajo con educación ambiental, no es que soy hipercoherente en todo, o sea, vivo en un lugar que no sé si tendría que vivir. Está bien, yo no construí la casa, pero vine a una casa que estaba en medio y de alguna forma estoy legitimando eso. Pero por otro lado, ¿dónde vamos a vivir si no, no? Es como que vamos a seguir haciendo más densas las ciudades con el problema que genera la densidad también, ¿no? No sé, yo creo que es buscar un poco el equilibrio, ¿no? No sé, tratar de ser no tan invasores, ¿no? Y bueno, de hecho, me vuelvo con el concepto de especies exóticas invasoras, ¿no? ¿Quiénes son? Nosotros en un punto somos los más exóticos y más invasores para con el resto de las especies, ¿no? Como somos una especie totalmente cosmopolita, que súper exitosa, como contaba Fede Scartazzini la vez pasada, ¿no? Logramos estar en todos los continentes, nos adaptamos a todos los ambientes y desplazamos, ¿no?, a un montón de especies nativas. O sea, en realidad los exóticos invasores somos nosotros. Pero bueno, sin caer en que somos el malo de la película, por más que, bueno, hay mucho de cierto, tenemos la posibilidad de hacer un montón de cosas mejores, ¿no? El tema es darnos cuenta a tiempo, qué sé yo, y este contexto me parece que si no lo aprovechamos para eso, es como que, bueno, ya está, ¿no? ¿Qué otro cachetazo necesitamos para darnos cuenta, ¿no? Sí, me parece que de la pandemia podemos rescatar cómo, dándole la posibilidad a la naturaleza de descansar, cómo es posible regenerarse, ¿no? Cómo se puede limpiar, cómo pueden volver a padecer los animales, como un montón de cosas. Y nada, cómo buscar no ser el malo de la película y nada, poder como, nada, o sea, si somos este problema, esto que genera el peor de los males, que es el que alejamos a todos, ¿cómo podemos buscar ser
parte de la solución, cómo podemos concientizarnos, cómo podemos ver de que no está todo perdido y que lo podemos solucionar, no esto de estar buscando cómo nos vamos a otro planeta y listo, sino cómo hacemos para arreglar esto y cómo hacemos para devolverle el favor que nos hizo, que nos permite vivir en él, ¿no? Tal cual, y además porque si nos vamos a otro planeta llevando el mismo tipo de relaciones, estamos en la misma. Hay que trabajar en las relaciones, la clave está ahí, las relaciones. Para mí esa es la clave, ¿no? Repensar y resignificar las relaciones. Pero bueno, es fácil decirlo, hay que hacerlo, ¿no? ¿Alguien más que quiera decir algo? Que no esté de acuerdo, a él generemos un poco de conflicto también. Creo que en la República de Platón hablaba de que lo único que el planeta la naturaleza, no hablaba de planeta en ese momento, que lo único que la naturaleza necesitaba era que el hombre deje de intervenir. Y con eso alcanzaba para que todo se estableciera y todo se sanara nuevamente. Sí, igual es muy difícil, ¿no? Porque dejar de intervenir es casi como imposible. Es como que un impacto va a haber siempre, ¿sí? Siempre, cualquier actividad nuestra va a ser impactante. El tema es que no superemos los umbrales para adaptarse para los demás, los tiempos, ¿no? Nosotros lo que hacemos, así como con el cambio climático, o sea, cambios climáticos hubo naturalmente en la historia, porque no existía el humano y sucedieron, ¿no? El tema es que nosotros tenemos la capacidad de generar cambios muy rápido y muy intensos, o sea, somos muy intensos, ¿no? Eso es lo que tenemos que cambiar, no ser tan intensos. Se los dice una persona intensa. Los que me conocen lo saben. Fede, uy, perdón, Sí. que están mis hijos gritando de fondo. Che, estuvo buenísimo, a mí me encantó. Cuando te escucho, cada vez que te escucho me dan ganas como de meter la mano en la masa, así como de accionar ya, y me quedo pensando en eso, en ver cómo podemos gestionar esto del grupo de acción ambiental Q-Mark, o cómo no quedarnos en este lugar pasivo de solamente ser espectadores, sino también poder empezar a aportar desde nuestro lugar de acción. Eso es un poco lo que me pasa siempre que te escucho o que leo sobre estas cuestiones. Entonces me parece que está bueno esto que se propone también de abrirlo como un lugar de acción, de pensar y de pensar con acciones concretas. Sí, tal cual. No, bueno, más que, ojalá que vos te puedas sumar también. Bueno, el año pasado te sumaste, así que ojalá que este año de vuelta, porque es súper valioso que no solo, no sé, que haya profes, que haya tutores, que haya padres, que estén los estudiantes, obviamente, es el corazón, y que haya gente también del resto de la comunidad, no sé, la junta vecinal, de ahí. Bueno, esto decías vos, acciones concretas, lo que mandaron el otro día ustedes desde el cole con Vero y compañía, creo que también está implicada Priscila, el tema de reactivar la huerta, el espacio de vivero, que ese encima es un espacio ideal para analizar esto de los principios ecológicos y hacer el paralelismo con la vida humana, y también para ofrecer alternativas concretas, no sé, la agroecología, hay muchas cosas que uno puede desde el cole hacer y que uno después las puede llevar también a sus casas, pero ya por lo menos resignificar cómo vemos la realidad y entender el sistema Bariloche, para ponerle un nombre, ya es un montón. Ya es un montón porque no nos vamos a dar cuenta en cómo nos va a influir enormemente en todas las vinculaciones que generemos. Pero bueno, no sé, yo no sé si yo traté de que la charla no sea demasiado confusa, no confusa en el sentido de que no la puedan seguir, sino como, no sé, abrirla para muchos lugares, pero justamente es difícil porque no sabes por dónde arrancar, es difícil de hablar de lo sistémico, no sé, ojalá que haya sido, no sé, después la voy a ver grabada y me voy a querer matar quizás, pero bueno, ojalá que haya, no sé, que les haya interesado en algo. Por lo menos que les haya generado un montón de dudas y que digan, esto lo tengo que investigar mejor porque no lo entendí muy bien. Yo quería consultarte qué acciones han tomado el año pasado cuando se juntaron o qué es lo que han podido hacer. Sí, está bueno. El año pasado, bueno, surge la idea de hacer como una especie de comité ambiental, que eso existe en colegios en el mundo que lo hacen, ¿no? Hay las llamadas ecoescuelas y demás. Y básicamente lo que
lo que necesita para que eso funcione es que haya participantes y representantes de los alumnos, o sea, del mundo estudiantil, y ahí lo que propusimos es que haya por lo menos 1 o 2 estudiantes por año, ¿sí? Como los representantes, los delegados, el nombre que se le quiera poner, del año. Y después también que haya profes o tutores, y que haya directivos. Bueno, Euge, por ejemplo, participaba, Mariana también, Mariana Goni también estaba, Vero estaba, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, hubo padres interesados, pero bueno, después eso se complicó para que vengan, por eso es que yo digo también el espacio del foro estaría bueno, pero bueno, no yéndome por las ramas, las cosas que se lograron hacer, por ejemplo, fue arrancar con una foto de dónde estábamos parados en el CUMAR, ¿sí? Y eso a través de un diagnóstico. Entonces, bueno, entre todos empezamos a investigar y decir qué preguntas nos tendríamos que hacer como para ver en qué estamos, por ejemplo, en temas de infraestructura y edilicias, en temas de currícula, en temas de gestión, en temas de residuos, de bla, 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 ¿sí? Entonces hicimos eso en subgrupos, hicimos las preguntas, las respondimos, quedó todo una grilla. Eso de hecho lo publicamos ahora, bueno, con la ayuda de Román, que aprovecho a agradecerle, que también es parte de la fundación. Lo subimos ya a la web que les pasé antes, así que lo pueden chequear, ver ahí, esa foto, ese diagnóstico. Y bueno, y a partir de ese diagnóstico, ¿dónde estás parado? Y decís, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿No? Tengo la foto actual, ¿cuál es la foto futura que yo quiero poder sacar? ¿Cómo llego a eso? Entonces, bueno, decidimos ciertas acciones y empezamos a hacer esas acciones. Bueno, después nos encontramos con emergentes como pasa en todo colegio y son los desafíos de, bueno, cuándo encontrarnos, todo eso. Bueno, Jazmín, por ejemplo, fue parte, así que sabe, bueno, y los demás que estuvieron acá también. Y así todo con subidas y bajadas, es como que se mantuvo la participación todo el año y se hicieron ciertas acciones concretas, eso si quieren está en el blog, lo pueden ver, pero quedó mucho por hacer y quedaron muchas ganas también por hacer. No sé, una cosa que empezamos a hacer era la política ambiental del cole, que es decir, bueno, ¿cuáles son los principios ambientales del cole? Que es como si vos haces cualquier proyecto, decís, bueno, a ver, ¿estoy alineado a esta política, a estos principios? Bueno, eso lo habíamos empezado a hacer. Después empezamos también a hacer una limpieza, como un mejor manejo del predio del cole, ¿no? Es como que lo limpiamos y también eso surgió de un seminario que era para guías de interpretación ambiental, que Simón en particular hizo una guiada con sus compañeros, y estaba buenísimo porque por el lado desde la ironía mostraba, era como que presentaba el colegio, y desde la ironía se veía cómo al interior no estaban sucediendo cosas que proponíamos al exterior, ¿no? Y esa incoherencia que tenemos todos, ¿no? Que quizás, no sé, había mugre, no sé, había un mal manejo de los residuos, había escombros, era todo un quilombo, y entonces dijimos, bueno, hagamos algo con esto y seamos más coherentes puertas adentro también. Y yo creo que va un poco por ese lado, ¿no? Encontrar la identidad ambiental, que es como el gran objetivo de consolidar esa identidad ambiental, es decir, lo que ya estamos haciendo y muchas veces proponemos puertas afuera, hacerlo también puertas adentro y que atraviese todos nuestros proyectos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, la política es como que ayuda porque bueno, suena medio duro de política, se le puede poner otro nombre, ¿no? Los principios, qué sé yo, no sé. Todo eso se charla. Pero bueno, más o menos ese fue el recorrido. Participamos también de unas convocatorias, hicimos unos videos, hubo muchas reuniones, eso quedó todo registrado en un libro de actas. O sea, fue como un ejercicio también para nosotros, por eso les decía ahí en la charla que el cole también no deja de ser un laboratorio, ir probando y fuimos viendo qué funcionaba y qué no funcionaba. Y un aprendizaje también, que eso lo hemos hablado con Mariana, es que quizás tenemos que darle mucho más fuerza a las acciones, porque es lo que también motiva más a todos, ¿no? Como que está bueno lo reflexivo, pero también hagamos cosas y en el entretanto también reflexionemos a través de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, este año nos pasó por arriba la pandemia y bueno, y ahora estamos reactivando y viendo cómo hacemos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Bueno, Fede, yo te quiero agradecer y ir cerrando porque nos extendimos un poquito en el tiempo.
pero también agradecerles a todos y dejar abierta la invitación a quien quiera sumarse al comité, a este grupo de acción, porque vamos a seguir desde la virtualidad y quizás es más fácil poder charlar desde la virtualidad y organizar trabajos para cuando Exacto. podamos encontrarnos y hacerlos. Así que Tal cual. muchísimas gracias, Fede, súper interesante, y gracias a todos por venir. Muchas Nos vemos la gracias. próxima. Gracias, Fede. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos y quedan invitados. Nos vemos, Fede. Un saludo. Bueno, Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Chau, muchas chau. gracias. Es muy interesante, Fede. Gracias. Gracias, gracias a vos. Es acá, ¿no? Sí.